Teoría del origen y la evolución de la vida de John Burdon Sanderson Haldane. Introducción. ¿Qué distingue a una entidad viviente de la materia que no está viva? ¿Cómo se originó la vida? Estas preguntas nos han acompañado a lo largo de la historia de la humanidad en la búsqueda de la primera célula viva. En algún momento debería emerger una protocélula capaz de evolucionar. La protocélula recién establecida debe tener una estructura relativamente simple, con herencia y un metabolismo primordial. Sin embargo, el proceso que conduce a la formación de una protocélula debe consistir en un proceso de varios pasos que comienza con los precursores de ácidos nucleicos, péptidos, lípidos y energía, seguido de interacciones poliméricas y reacciones metabólicas enzimáticas. Basándonos en nuestra comprensión de la evolución, podemos imaginar un escenario en el que inicialmente surgieron múltiples variantes de protocélulas, pero la mayoría se adaptaron, sobrevivieron y evolucionaron como el último ancestro común universal, Luca. Una pregunta obvia es: ¿cuáles son los pasos críticos para que surja la materia viva? La formación de ARN y péptidos depende de los pasos previos de la síntesis prebiótica de nucleótidos y aminoácidos. Las interacciones de los polímeros y el surgimiento de la estructura protocelular sostenida dependen de polímeros previamente sintetizados, hechos de monómeros. Por lo tanto, no existe un evento único específico que se reconozca como de suma importancia para el comienzo de la vida. Es posible, por tanto, encontrar un límite entre la química y la biología si observamos todos los eventos que condujeron a Luca. Según Jacques Shostak y otros científicos destacados, esta pregunta no está en el ámbito de la investigación sobre el origen de la vida, ya que no proporciona la base para los experimentos asociados y, por tanto, elimina la necesidad de definir una transición de la química a la biología. Sin embargo, si investigamos la cadena de eventos desde los primeros polímeros hasta la formación de las primeras protocélulas, debe haber un momento en el que la herencia comience a jugar un papel importante. El establecimiento de la herencia define el surgimiento de la adaptación y la diversificación hacia estructuras más complejas, es decir, la evolución darwiniana. Todos los eventos que ocurren antes de este momento están gobernados solo por las condiciones ambientales, donde las estructuras más complicadas se sintetizan simplemente por casualidad, sin recuerdo de las existentes previamente. Las fuerzas de degradación podrían hacer retroceder el estado inicial. Una vez que se establece la evolución darwiniana, se podrían sintetizar nuevas formas y estructuras,
a un ritmo mayor debido a la existencia del mecanismo de la herencia. Desde esta perspectiva, el inicio de la evolución darwiniana define un punto sin retorno antes de este momento. Cualquier complejo polimérico se ensamblaría y desensamblaría a lo largo de cada ciclo de eventos con la misma probabilidad. Después de este momento, la síntesis de complejos más estables ocurre con una probabilidad creciente. Antes del punto de no retorno, si una combinación de interacciones moleculares lograra una mayor estabilidad por casualidad, no podría repetir este éxito con una frecuencia más alta que la ocurrencia original. El desarrollo de la evolución darwiniana puede no haber sido un proceso repentino. Habría implicado muchas pruebas y errores, pero habría supuesto una enorme diferencia después de su establecimiento. Antes y después del punto de no retorno de la evolución darwiniana, la materia se comportó de manera diferente a medida que obtuvo la capacidad de avanzar y adaptarse a nuevos retornos. De avanzar y adaptarse a nuevos entornos. El artículo actual defiende la premisa de que el origen de la evolución darwiniana y el origen de la vida están indisolublemente ligados y no puede separarse, por lo que cualquier hipótesis confiable sobre el origen de la vida debe incluir un mecanismo para la formación de la evolución darwiniana. Con este entendimiento se presentarán importantes conclusiones que pueden ser útiles para cualquier persona en el campo de la investigación del origen de la vida. El mecanismo de la evolución darwiniana. El mecanismo de la evolución darwiniana es la clave para comprender el complejo inicial que desencadena el origen de la vida. La evolución darwiniana es un fenómeno bien entendido en términos de variaciones genéticas, selección natural, herencia y modelado matemático. Como se ha demostrado muchas veces, la tarea aquí es definir el número mínimo de componentes que trabajan en el nivel molecular necesarios para que se produzca la selección, de modo que estos puedan utilizarse en la investigación del origen de la vida. Los sistemas biológicos, tal como los conocemos, transfieren información genética del genoma, ADN o ARN, a proteínas o hacia ARN funcionales. Por ejemplo, ARNR, ribosimas, diferentes ARN pequeños, reguladores. El código genético es la regla establecida que asegura la traducción correcta de un tipo de polímero o ARN a otro tipo, proteína. En el caso de los ARN funcionales, la regla es solo el emparejamiento de bases Watson-Crick. Estos dos componentes, un portador de información y un componente ejecutivo funcional, se describen como genotipo y fenotipo, interactuando en un circuito de retroalimentación que mantiene la estabilidad genómica o guiando el resultado de las variaciones del genoma.
La información que proviene del ADN o ARN trabaja en conjunto con la estructura transportada por la proteína o la secuencia de ARN estructural funcional. Si se produce una mutación, un cambio portador de información, la transferencia de información procede al componente estructural a ciegas, regida únicamente por la regla establecida, código genético o emparejamiento de bases. El sistema alterado estará sujeto al proceso de selección natural y sobrevivirá o perecerá. Si las mutaciones sobreviven, la impronta genética permanecerá intacta con una mayor probabilidad de propagarse en las generaciones posteriores. De esta manera, una mutación beneficiosa permite que un sistema biológico persista en un entorno particular. Esta propiedad adaptativa es el núcleo de la evolución darwiniana. Si la estructura sobreviviente, incluso altamente eficiente en el medio específico, hubiera sido independiente de su fuente de información, no podría repetir y asegurar su éxito. Sin este vínculo de la estructura sobreviviente a la fuente de información, la evolución darwiniana se habría frustrado sin avanzar y la evolución hacia formas más complicadas se detendría naturalmente. Esta noción es importante como la diferencia fundamental entre la evolución darwiniana y los procesos naturales, donde las estructuras más complejas o más grandes, por ejemplo cristales o polímeros en crecimiento, siguen firmemente solo las leyes de la física y la química. Por el contrario, la selección dinámica basada en información podría proceder en varias direcciones, también llamadas abiertas, determinadas por la contribución de cualquier nueva estructura específica a la supervivencia. Evolución darwiniana, mecanismo de acción. La evolución darwiniana existe a través de la interrelación de un portador de información y un componente estructural. El portador de información tiene los atributos hereditarios del sistema y puede preservar los cambios en el sistema. El componente estructural del soporte está acoplado al componente de información a través de una regla que mapea los cambios en el soporte de información con los cambios en la estructura de soporte. El componente estructural funciona para asegurar la supervivencia del sistema del medio ambiente, representado como sol y nube, es decir, proporciona al portador de información una retroalimentación positiva, cara sonriente. De lo contrario, el portador de información no podrá ejecutar su secuencia exitosa y el sistema entero perecerá naturalmente. En los sistemas biológicos, la regla para la transferencia de información a la estructura es el código genético o pares de bases Watson-Crick, donde la secuencia de la proteína refleja la información del ARN. Nada puede avanzar y adaptarse sin la evolución darwiniana.
en la característica más fundamental de la vida misma, es decir, la vida. Se define como evolución darwiniana. La definición universal de la evolución darwiniana. El principio de estabilidad cinética dinámica de la vida, a su vez, aborda la inevitable degradación de los sistemas vivos, estipula formalmente por la segunda ley de la termodinámica. Las construcciones biológicas no contradicen la segunda ley. Los procesos biológicos solo resisten esta tendencia. Por ejemplo, la replicación enzimática del ARN o del ADN actúa como un contrapeso a la degradación del ARN o del ADN, y las enzimas de reparación del ADN funcionan contra la pérdida de información almacenada en el ADN. Las enzimas evolucionan con la retroalimentación proporcionada por la evolución darwiniana, y cualquier característica desarrollada recientemente sigue este patrón de desarrollo evolutivo. Las actividades que proporcionan esta estabilidad dinámica pueden incluir cualquier proceso biológico, como la replicación, transcripción, traducción o incluso un proceso simple como interacciones ARN-péptido. Sin embargo, invariablemente debe dirigir el sistema hacia la supervivencia. Al comienzo de la vida, la evolución darwiniana era el único proceso que podía desencadenar la formación de formas más avanzadas y mejor adaptadas. Este mecanismo existe como un pilar de la vida tal como la conocemos. Por tanto, la vida se identifica correctamente con la evolución darwiniana en todos los sentidos. La evolución darwiniana es un sistema dinámicamente estable donde la información determina su propia estructura de apoyo. La información y la estructura función son los componentes integrales de esta definición. Aunque la descripción es muy simple, posee un valor universal y en cierto sentido describe un sistema autoorganizado con la capacidad de aumentar y adaptar su complejidad. Los dos componentes funcionan en conjunto, reconocibles por su interrelación y las consiguientes consecuencias mutuas. Además, la definición de evolución darwiniana no incluye requisitos específicos para polímeros o cualquier otro componente básico de información y estructura. Por lo tanto, la vida podría realizarse de forma natural o artificial a partir de diferentes componentes, por ejemplo, electromecánicos, polímeros sintéticos. Aunque la descripción presentada de la evolución darwiniana posee componentes mínimos y es fácilmente comprensible como mecanismo, el origen de este sistema es complicado y difícil de descubrir. Aún así, en la siguiente sección se analizan algunas conclusiones lógicas audaces. La información, la estructura y la regla correspondiente están bloqueadas en su origen. ¿Cómo es posible arrancar los componentes
y poner en marcha la evolución darwiniana en condiciones naturales, los tres componentes, la información, la estructura, función y la regla entre ellos son mutuamente dependientes para su existencia. Es decir, los componentes son atributos entre sí y no pueden analizarse de forma independiente. Si tomamos la información, por ejemplo, no puede existir sin resolver el componente de estructura-función. De lo contrario, la cadena de unidades, por ejemplo, nucleótidos de ARN, sería aleatoria y sin información. Sería como el funcionamiento de un reloj mecánico sin manecillas instaladas. Nunca sabrías qué hora es. Para que la información determine el componente estructural funcional, necesita una regla para ejecutar el proceso de transferencia de la información. Es decir, código genético o par de bases Watson-Crick. Por tanto, la regla debe existir también con la información y con la estructura-función. Es evidente que los tres componentes no pueden originarse de forma independiente y deben establecerse en el mismo conjunto de procesos físico-químicos. El ensamblaje de información no puede surgir por separado en otro sistema diferente al existente. Es obvio que todos los componentes de la estructura y la regla para sus interacciones están bloqueadas y son interdependientes en su origen y deben formarse dentro del mismo grupo de procesos y dentro del mismo periodo de tiempo. En ese caso, basado en la existencia mutua de todos los componentes dados, una conclusión lógica para el comienzo de la evolución y la vida darwinianas debería ser: durante el origen de la vida, la información, la estructura y la regla correspondiente están en su origen. Al aceptar la ley de la interdependencia mutua de la estructura-función de la información, surge una solución lógica para el problema huevo o gallina. A lo largo de los años, el problema del huevo o la gallina se formuló como un esfuerzo por buscar lo primero, ARN o péptidos. ARN o péptidos proteínas, es decir, la información o la estructura. De acuerdo a la ley, no debemos hacer esa pregunta porque no hay una respuesta posible en la forma en que se verbaliza. Es decir, ambos vienen primero, el ARN y los péptidos proteínas. La variante modificada del problema del huevo o la gallina sería cómo se vuelven interdependientes el ARN y los péptidos proteínas para proporcionar una traducción primitiva. El comienzo de la información biológica. Todos los sistemas biológicos utilizan información en diferentes niveles y están integrados en diferentes formas. Existe una interconexión y una dependencia mutua de abajo hacia arriba. Por ejemplo, la genética y la epigenética a neurotransmisión y vías. Y de arriba a abajo, por ejemplo,
de epigenética a genética y metabólica, en una red de información global. Al principio, esperamos que un tipo de información forme una vía de evolución darwiniana. Paul Davies, del estado de Arizona, ha enfatizado la información como un componente importante de la vida. Junto a Sarah Walker, publicó una definición basada en el concepto de que la vida podría definirse como gestión o control de la información. Como lo hemos presentado aquí, la distinción clave entre el origen de la vida y otras transiciones emergentes es el inicio del control de información distribuida, que permite la causación dependiente del contexto, donde una entidad sistémica, abstracta y no física, información algorítmica, se convierte efectivamente en un agente causal capaz de manipular su sustrato material. Aunque un repositorio de información es un atributo de la vida y ciertamente necesita manejo, no está claro qué fuerza establece esta relación. Por lo tanto, la gestión de la información necesita un mecanismo para determinar su implementación, y sin él la definición es incompleta. El almacenamiento y propagación de información puede cambiar durante el origen de la vida, pero esto no explica la diferencia entre entidad química y biológica. Por lo tanto, no es una característica única de la vida. El mecanismo de transición del almacenamiento y de información tiene sus raíces en el proceso de evolución darwiniana en sí. Sin embargo, Paul Davies y Sarah Walker y otros estipulan que la evolución darwiniana es de alguna manera separada e insuficiente para distinguir la materia viva de la no viviente, aunque todavía impulsa la separación entre las dos. Si bien hemos enfatizado que la evolución darwiniana carece de capacidad para dilucidar los mecanismos físicos que subyacen en la transición de la no vida a la vida, o para distinguir lo no vivo de lo vivo, la evolución de algún tipo aún debe impulsar esta transición, incluso si no lo define. Al observar lo que constituye la evolución darwiniana, naturalmente llegamos a la conclusión opuesta. La evolución darwiniana tiene la capacidad innata de definir la transición de la no vida a la vida. El proporcionado para la evolución darwiniana muestra una clara diferencia entre un sistema basado en información, capaz de evolucionar y adaptarse de todos los demás sistemas físico-químicos. Por tanto, el proceso de evolución darwiniana y la vida son el mismo fenómeno. El comienzo de la estructura biológica. De acuerdo con la interdependencia mutua para el origen de la evolución darwiniana descrita anteriormente, la formación de una estructura biológica debe ir acompañada de la fuente de información correspondiente. En un medio prebiótico, muchas estructuras, por ejemplo, péptidos cortos, ARN cortos, vesículas lipídicas, microcámaras, gradientes, la red de interacciones químicas y físicas, pueden generar
condiciones adecuadas para que surja la vida. Pero hasta que la información dependa de la retroalimentación, estos definirán el entorno adecuado para la vida y no la vida misma. Muchas hipótesis no establecen una diferencia clara entre un componente estructural que sostiene la vida y la estructura inextricablemente ligada a la evolución darwiniana, es decir, la vida. La hipótesis del metabolismo primero postula que la fijación de CO2 y amoníaco más la energía conducen a la síntesis de aminoácidos y nucleótidos. En este caso, los bloques de construcción pueden sintetizarse, pero no hay ningún mecanismo que muestre cómo la fuente de información generará la estructura. El mundo de los lípidos, que es una variante modificada del escenario del metabolismo primero, tampoco proporciona un mecanismo para la formación de estas interacciones de acuerdo con las vesículas lipídicas, que proporcionan las condiciones adecuadas para que los gradientes de protones reduzcan el CO2 y activen una línea de producción orgánica para impulsar el protometabolismo de algunos componentes bioquímicos básicos necesarios para la vida. Otro escenario describe laminillas de lípidos en la superficie de la Tierra con el potencial de atrapar polímeros, por ejemplo, péptidos y ARN cortos, sometidos a un proceso de selección acompañado de ciclos seco-húmedo. La suposición de la aparición gradual de la evolución darwiniana dentro de múltiples redes de vesículas lipídicas basadas en interrelaciones poliméricas se presenta como el siguiente paso, pero nuevamente no se proporciona ningún mecanismo. Las vesículas o laminillas lipídicas pueden mantener la integridad, pero no se especifica la retroalimentación positiva de la estructura de la vesícula a una fuente de información capaz de determinar la síntesis de las mismas vesículas lipídicas estables. Las vesículas o laminillas recién formadas, incluso si contribuyen al ensamblaje de polímeros, no podrían avanzar más sin un enlace a la fuente de información, es decir, la formación de laminillas ocurriría con la misma probabilidad para cada nuevo ciclo impulsado completamente por leyes físico-químicas. Es tentador imaginar un escenario en el que los polímeros capaces de utilizar la evolución darwiniana secuestran las vesículas lipídicas o un sistema de laminillas, organizando así una bioquímica primitiva que constituye un entorno adecuado para la formación de protoceldas. De acuerdo con este escenario, se debe fomentar alguna investigación colaborativa para la formación de vesículas y las interacciones de polímeros. Por ejemplo, ARN péptidos. Uno de los objetivos de la investigación sobre el origen de la vida es proporcionar evidencia experimental de la formación abiótica de la traducción primitiva,
Sin embargo, si la hipótesis no sugiere un mecanismo para el inicio de la evolución darwiniana, es poco probable que sea una vía de investigación exitosa. Por lo general, las ribosimas sintetizadas en condiciones de laboratorio que se asemejan a los procesos naturales de proteínas enzima se consideran cruciales para el origen de la vida. La aminoacilación aleatoria realizada por una ribosima es insuficiente para explicar el origen de la evolución darwiniana, porque no existe una retroalimentación positiva de los péptidos resultantes a la ribosima. Tal retroalimentación necesariamente requiere aminoacilación específica de secuencia y es difícil imaginar cómo aparecería esta capacidad en una ribosima. Además, síntesis de péptidos no específicos. Teóricamente, las ribosimas autorreplicantes de ARN podrían desencadenar la evolución darwiniana cuando la información y la estructura función son realizadas por el mismo ARN, pero la formación natural de este tipo de ribosima es poco probable, como veremos más adelante. Otra hipótesis describe a los péptidos como las primeras entidades importantes para el origen de la vida, antes del ARN o ADN y la formación del código. El tipo de hipótesis de péptido primero enfrenta el mismo problema para iniciar la evolución darwiniana que se describió para las sugerencias de metabolismo primero y lípidos primero. Sin duda, los péptidos cortos podrían sintetizarse directamente en la mayoría de los escenarios prebióticos propuestos y algunas combinaciones de aminoácidos tendrían un impacto funcional significativo. A pesar de esta posibilidad, si los péptidos no están codificados, la evolución darwiniana no puede existir y el sistema no avanzará hacia péptidos funcionales más largos. Es decir, la formación de péptidos funcionales ocurrirá con la misma probabilidad que los que sintetizaron inicialmente. Por el contrario, si podemos describir la formación de péptidos cortos que están codificados, entonces los péptidos exitosos se repetirían con mayor frecuencia y permitirían el desarrollo de péptidos funcionales más largos. Burton y sus colegas sugirieron una posible vía para el desarrollo de la evolución darwiniana. De este escenario, la interrelación entre el portador de información ARN y el componente estructural péptido no se produce por interacciones directas, sino que solo se ve facilitada la estabilización de la membrana circundante. Los autores asumen que la poliglicina podría desempeñar un papel importante en la estabilización de las membranas de las protoceldas, y esto podría desencadenar una fuerza de selección para preservar un sistema que produce predominantemente poliglicina.
De manera similar a la mayoría de las paredes de bacterias que contienen peptidoglicano reticulado como polímero UDP Murnac pentapéptido, reticulado como polímero UDP Murnac pentapéptido, la antigua poliglicina podría generar un andamio de soporte de membrana reticulado. De hecho, un péptido con 5 GLI se muestra a Areus junto con L-ala y DGLN. En otras especies, por ejemplo, Escherichia coli y B. subtilis, falta GLI, pero si utilizan L-ala y D-ala y DGLN, lo que implica que la glicina no es única en esta función. En teoría, en el mecanismo descrito, la poliglicina podría proporcionar una retroalimentación positiva hacia el portador de información y promover la formación del código genético. Queda por responder experimentalmente qué tan adecuada y específica es la glicina para esa función particular en comparación con otros aminoácidos. Poliglicina podría contribuir mediante otra actividad a la síntesis prebiótica. Van der Gulik notó que el polipéptido glicina-glicina posee actividad de polimerasa de aminoácidos y por lo tanto podría desencadenar un bucle positivo y una evolución darwiniana. En el escenario de Van der Gulik, glicina-glicina puede ayudar a la síntesis de un péptido de replicación ARN que generalmente contiene ASP. En ese caso, ARN corto permanecería estable durante más tiempo en un entorno en el que se codificaría GLI-GLI. En estas hipótesis no está muy claro cómo la información incrustada en el ARN determinará una glicina codificada o cualquier otro aminoácido de una manera específica de secuencia, es decir, como la glicina-glicina no codificada y el péptido de replicación ARN convertirse en codificado. La secuencia portadora de información ARN debe surgir debido a la función de la peptidiltransferasa glicina-glicina y debe establecer un paso de sesgo de secuencia en la cadena de reacciones GLI-GLI y el péptido de replicación de ARN hacia ARN recién formado. Además, dado que GLI-GLI o variantes modificadas desempeñó un papel inicial esencial en la síntesis de péptidos, el comienzo del código genético. Para la vida tal como la conocemos, el código genético es la regla donde la información incrustada en el ARN determina su propia estructura de soporte, proteínas. De acuerdo con la interdependencia mutua de estos componentes,
El origen del código genético y el origen de la evolución darwiniana deben haber ocurrido dentro del mismo proceso interrelacionado y no pueden explicarse por separado. Hay muchas hipótesis que intentan describir la formación del código genético universal. No está en el alcance del presente artículo describir y analizar estas hipótesis en detalle, sino solo enfatizar su relevancia para la definición de evolución darwiniana, como se muestra. Según algunas teorías, el vínculo entre el codón y su aminoácido afín se origina de una manera diferente a la síntesis de péptidos o proteínas y solo más tarde se adapta a la necesidad de traducción de proteínas. Este concepto postula la existencia de una etapa inicial de solo ARN, por ejemplo, el mundo del ARN, que requiere más pasos de desarrollo hacia la maquinaria de traducción moderna. A pesar de muchas sugerencias, no existe un modelo comúnmente aceptado sin lagunas significativas. Actualmente existen dos conceptos básicos para la evolución escalonada del código genético universal. El primer tipo describe la adición de nuevos aminoácidos codificados en función de un número creciente de nucleótidos significativos como parte del codón. En este caso, cada nuevo codón nucleótido significativo de 3 trae más combinaciones y más aminoácidos codificados. Normalmente, en las tablas se muestra el número creciente de combinaciones de codones de los aminoácidos recién asignados. El posicionamiento de un nuevo aminoácido con uno o varios codones depende de una variedad de fuerzas impulsoras diferentes, por ejemplo, coevolución, estereoquímica, hidropatía. Los 20 aminoácidos canónicos y algunos no canónicos se asignaron durante el proceso de coevolución con la maquinaria de traducción en la dirección del reconocimiento de 3 nucleótidos. La mayoría de las hipótesis asumen que los 4 nucleótidos están disponibles para nuevas combinaciones de codones desde el comienzo del código genético. El segundo tipo de hipótesis adopta un enfoque diferente. El sistema de codones de 3 nucleótidos, 2 determinantes más 1 de oscilación, se desarrolló antes que el conjunto completo de aminoácidos codificados con solo unos pocos aminoácidos. Postulamos que la combinación de codones de nucleótidos para cualquier aminoácido estaba determinada por 2 factores principales: las combinaciones de nucleótidos disponibles aún no tomadas por los aminoácidos previamente codificados y las propiedades físico-químicas del aminoácido recién codificado, que mejorarían las posibilidades de supervivencia del sistema durante la asignación de codones. Inicialmente había ARN en su mayoría rico en GC disponible para la formación de codones. Por lo tanto, los primeros aminoácidos asignados son predominantemente con codones ricos en glicina. En este caso, ordenar los codones anticodones de ricos en glicina a ricos
en AU representa el orden cronológico de la asignación de aminoácidos. Si alineamos este orden con las correspondientes aminoacil tRNA sintetasas AARS para cada aminoácido, surgió un cuadro muy peculiar para el desarrollo del código genético y el correspondiente AARS. La observación muestra una distribución zonal distintiva de AARS para la clase 2 y la clase 1, junto con el contenido del codón GC. Esta notable correlación sugiere al menos dos periodos principales de formación de codones. Solo las formas iniciales de AARS de la clase 2 se desarrollaron con codones ricos en GC. Más tarde, la clase primera AARS comienza su evolución con codones ricos en AU junto con el resto de la clase 2. Pre-LUCA primero fue el momento en que el aparato de traducción codificante de 3 nucleótidos se desarrolló como una estructura primitiva con solo unos pocos aminoácidos codificados en primer lugar. Aunque los 3 nucleótidos eran parte del reconocimiento del codón, anticodón, y estaban disponibles, este sería lógicamente un proceso muy primitivo con un método de traducción de baja fidelidad. Durante el reconocimiento del anticodón-codón del surco menor se desarrolló principalmente para el tercer y segundo nucleótido del anticodón, o el primero y segundo para el codón. Debido a la formación inicial de protoformas de la hélice 44 con A1 1492 y nucleótidos A1493 como parte de la subunidad ribosómica pequeña. Durante este tiempo, el primer nucleótido anticodón, el que se tambalea, tendría muchas fugas y sería menos significativo porque el mecanismo de enganche G530 aún no se había desarrollado. En ese caso, el ribosoma no pudo reconocer el complejo del tRNA-AA afín del complejo de tRNA-AA casi afín. La maquinaria del ribosoma tRNA debería ser relativamente pequeña, pero suficiente para mantener la transferencia fiable de la información de los mRNA, tRNA primitivos hacia péptidos cortos. El reconocimiento de codón anticodón de alta fidelidad se desarrollaría en el segundo periodo anterior a LUCA 2, donde los bucles ribosomales más avanzados y los péptidos proteínas coevolucionarían en pre-LUCA 2. El ribosoma desarrollaría estructuras de ARN adicionales como el bucle sarcina-ricina, SRL, a partir de subunidades grandes, junto con factores como el mecanismo de conformación de enganche
EFTU y G530, por el cual la fidelidad y eficiencia del codón, el reconocimiento del anticodón aumentaría drásticamente. El ribosoma mejorado permitiría que solo el complejo análogo tRNA-AA proceda a la formación de péptidos y discriminaría análogo de casi análogo. Al mismo tiempo, la primera ARN polimerasa primitiva aumentaría su fidelidad poblando más nucleótidos AU en el genoma. La combinación de nucleótidos AU aumentados en el ARN y el reconocimiento del codón del tercer nucleótido aumentado abrió la posibilidad de nuevas combinaciones de codones y asignación de aminoácidos descritas en pre-Luca 2. En esta hipótesis, la formación de los primeros codones se establece como fundamento de la evolución darwiniana, es decir, solo mediante la formación de aminoácidos codificados, el sistema se volvió más estable debido a la retroalimentación positiva recién formada. Demasiadas evoluciones. Solo necesitamos una. Actualmente el término evolución se utiliza en casi todos los campos científicos y se refiere en gran medida a la complejidad creciente del sistema. Por ejemplo, evolución del universo, evolución del sistema solar, evolución química, evolución prebiótica. Cuando describimos el origen de la vida, el término evolución no se puede usar solo para un aumento de la complejidad, sino para enfatizar el mecanismo detrás del proceso. De lo contrario, la diferencia entre química y biología no se puede apreciar ni comprender. Recientemente, Higgs publicó su modelo para las etapas de evolución, las fuerzas impulsoras y el proceso de selección que condujo al origen de la vida. El aumento gradual de la complejidad se rige primero por la selección sin replicación, en segundo lugar por la evolución química con replicación y finalmente por la evolución biológica con replicación y genomas relativamente grandes. El criterio clave para Higgs es el surgimiento de la replicación como factor de estabilidad que distingue el proceso de evolución química y biológica de la selección química inicial en función de su estabilidad físico-química. ¿En qué etapa surge la evolución darwiniana? Según Higgs, la evolución darwiniana requiere un mecanismo de replicación que transmita las propiedades del padre, un mecanismo de selección que permita a los individuos más aptos sobrevivir y o reproducirse más rápido que los menos aptos, y un mecanismo para la generación de diversidad en la población. En pocas palabras, la evolución darwiniana es una réplica con herencia y variaciones. En consecuencia, la evolución química descrita por Higgs es la misma que la evolución darwiniana, ya que está impulsada por la replicación. La evolución biológica es también evolución darwiniana, por la misma razón, pero a un nivel superior. La evolución biológica se desencadena por mutaciones en un genoma más grande que se modifica sin la necesidad
de ser sintetizado químicamente a partir del medio ambiente. Si tomamos la definición de evolución darwiniana, vemos que todos los elementos presentados por Higgs para la evolución darwiniana están incluidos, pero de una manera más completa. La diferencia es que el proceso de replicación no se enfatiza como el único factor estabilizador, sino que abre posibilidades para que se incorporen factores adicionales. Por ejemplo, interacciones péptido-proteína-nucleótido, reparación, metabolismo que puede conducir a la independencia ambiental. La siguiente pregunta intrigante es: ¿dónde colocar el límite entre la química y la biología? Esta pregunta también está estrechamente relacionada con la búsqueda de una definición de vida. Muchos científicos evitan esta cuestión por considerarla poco importante, pensando que no nos da ninguna ventaja experimental hacia la investigación del origen de la vida. El autor y Higgs consideran la definición de vida en términos del aumento de nuestra capacidad para diferenciar la vida de la no vida. Para Higgs, el límite está en algún lugar entre la evolución química y la evolución biológica. El argumento de su decisión incluye un escenario abierto en la evolución biológica frente a una progresión en la evolución química, donde la selección resulta de una manera más predecible. Sin duda, si tenemos un sistema relativamente simple, con un genoma pequeño, por ejemplo, pocos nucleótidos significativos, las variantes para la adaptación son extremadamente limitadas y predeterminadas por las condiciones ambientales, lo que lo hace cerrado. Sin embargo, si el sistema posee un tamaño de genoma mayor, por ejemplo, genes que codifican proteínas con una variedad de motivos, la adaptación dependerá de las mutaciones y combinaciones resultantes, lo que genera un escenario abierto. En este caso, la evolución de final cerrado a abierto es una consecuencia de la mayor complejidad del sistema. Sin embargo, es difícil mostrar cuando comienzan a funcionar las modificaciones abiertas. Es posible, muy posible, que el límite esté muy cerca de la química a nivel de algunos aminoácidos o nucleótidos. En teoría, un complejo polimérico bastante simple puede actuar de forma abierta, a pesar de tener un potencial adaptativo reducido. Dependiendo de las condiciones, un nucleótido adicional o un aminoácido adicional que puede ser hidrófobo o hidrófilo con carga positiva o negativa puede afectar la razón de la supervivencia del sistema. El criterio cerrado versus abierto no es un criterio cualitativo porque de cualquier manera es impulsado por el mismo mecanismo en lugar de por un salto cuantitativo hacia un nuevo estado de la materia. Cuando buscamos el límite entre la química y la biología, debemos buscar un nuevo nivel cualitativo de organización utilizando un enfoque imparcial y objetivo, es decir, un sistema capaz de aumentar la estabilidad y la complejidad en función de la información. Esta descripción difiere drásticamente de un aumento de la complejidad basado únicamente en las características físico-químicas. En este caso, la frontera entre química y biología se encuentra en el momento en que surge la evolución darwiniana. La vida es cualquier sistema que lleve a cabo la evolución darwiniana.
incluso si es bastante simple y está compuesto solo por unos pocos nucleótidos o aminoácidos significativos. Con base a estos argumentos, se sugiere que la evolución y la vida darwinianas son el mismo fenómeno y la definición debe utilizarse como su expresión en acción. Las hipótesis existentes sobre el origen de la vida con respecto a la evolución darwiniana, la evidencia científica del origen de la vida apunta a un evento extremadamente temprano que podría haber ocurrido en cualquier momento entre hace 4.500 a 3.900 millones de años. Lo más probable es que haya ocurrido en cualquier momento entre 200.000 y 800.000 después de la formación de la Tierra. Es posible que nunca sepamos cuánto tiempo tardó en emerger la vida y las condiciones específicas para su formación. Sin embargo, en las condiciones adecuadas, podría haber surgido en un periodo de tiempo relativamente corto, por ejemplo 100 años. En ese caso, la vida probablemente surgió muchas veces en diferentes variantes hasta que un complejo específico se estableció como el más apto. Podemos imaginar un escenario alternativo en el que la evidencia de vida o los restos fosilizados asociados no existen durante aproximadamente 1 a 2.000 millones de años después de la formación de la Tierra. Hipotéticamente, muchos escenarios para el origen de la vida son consistentes si ocurrió mucho más tarde. Una hipótesis como la panspermia ofrece una explicación más adecuada para el comienzo de la vida en la Tierra. También conviene considerar el caso estadísticamente raro de combinaciones de polímeros que necesitan mucho tiempo, 1 a 2.000 millones de años, para ocurrir. Sin embargo, estos escenarios se volvieron poco probables debido al hecho de que la vida comenzó muy temprano después de la formación de la Tierra, lo que sugiere que la Tierra primordial resultó ser un lugar adecuado para el origen endógeno de la vida en un momento muy temprano. De acuerdo con los argumentos anteriores, el origen de la vida es un evento altamente probable y estadísticamente posible, que sustenta hipótesis con sencillez y alta probabilidad. Cualquier hipótesis confiable sobre el origen de la vida debe incluir una forma para el origen interdependiente de la información, la estructura y la regla correspondiente de una manera estadísticamente relevante. La clave para la investigación del origen de la vida es demostrar experimentalmente cómo podría suceder eso. De hecho, la mayoría de los escenarios y enfoques experimentales sugeridos incluyen de una forma u otra el surgimiento de la evolución darwiniana. Sin embargo, la mayoría de las veces el momento de inicio de la evolución darwiniana no está dentro del alcance de estas hipótesis, ni se proporciona un mecanismo más profundo. Actualmente existen numerosos escenarios para el origen de la vida, enfatizando diferentes eventos de primera aparición. Ya se publicaron análisis teóricos de algunos escenarios con respecto a la evolución darwiniana. Aquí
al autor le gustaría utilizar el mecanismo formulado, descrito para algunas de las ideas del origen de la vida. En la lista analizada por Teixeira encontramos escenarios de metabolismo primero de pocas variantes, escenario de replicación primero, la hipótesis del mundo de ARN con algunas modificaciones, pero sin escenarios del mundo de ARN péptido, y los escenarios de metabolismo replicador combinados basados en 8 diferentes criterios. Cada modelo se evalúa de acuerdo con las siguientes preguntas: ¿cuál fue el sustrato químico inicial? ¿Hay datos experimentales que apoyen la hipótesis principal? ¿Cuál fue la fuente de energía? ¿Está resuelta la cuestión quiral? ¿Cuál es la capacidad de multiplicación de los sistemas? ¿Existe alguna herencia? ¿Hubo sitios plausibles donde pudieran surgir los sustratos químicos iniciales? ¿Es plausible el camino evolutivo? El autor está de acuerdo con las conclusiones de Teixeira en base a estos criterios para cada escenario, pero lo más importante, ¿es plausible el camino evolutivo? Podría responderse de manera más precisa, siguiendo el mecanismo descrito. Sistemas antes de la información genética. Se ha propuesto que las redes autocatalíticas y autónomas autoensambladas de especies químicas prebióticas podrían evolucionar para producir sistemas más estables. Por lo general, esas sugerencias explican no solo la síntesis prebiótica de ARN y aminoácidos, sino la transferencia de información y herencia como subproducto necesario. En un ambiente prebiótico, diferentes componentes moleculares poseen diferentes funciones hacia la formación de protocélulas, organizándose como un sistema químico autónomo capaz de evolución química. Se mostró que los sistemas mutuamente catalíticos pueden surgir y mantener cierta integridad estructural como patrones oscilatorios. La red autocatalítica de interacciones descrita puede ser muy beneficiosa para la formación de polímeros más estables y un metabolismo primitivo a partir de los cuales puede comenzar una evolución darwiniana. Sin embargo, es posible explicar la aparición de un tipo evolutivo darwiniana de ARN, ADN, péptido, proteínas a la luz de reacciones de patrones organizados autocatalíticos que no se basan en los mismos componentes. Supongamos la formación de una red autocatalítica dependiente de la evolución darwiniana número 1, que no se basa en componentes específicos de la vida tal como la conocemos, ARN, ADN, péptidos, proteínas. ¿Deberían los polímeros, reacciones de la evolución darwiniana número 1, allanar el camino hacia la segunda evolución darwiniana número 2, basada en ARN, ADN, proteínas familiares? El problema con este enfoque es que la transición de la evolución darwiniana número 1 a la evolución darwiniana número 2, basada en componentes completamente diferentes de información y estructura. El proceso número 1 utilizará el portador de información número 1, formando un bucle positivo con la estructura número 1, que son ambas diferentes de la número 2. En este caso, el cambio de la información, estructura establecida, número 1, requerirá el cambio de novosurgimiento
de un sistema de información estructura número 2, donde la evolución darwiniana funcional número 1 facilita la formación de la evolución darwiniana número 2. Las fuerzas de selección requieren que el sistema número 2 beneficie al número 1. De lo contrario, es poco probable que el hipotético número 2 parezca dependiente del número 1. La razón para proponer el número 1 es explicar el origen del número 2, porque si el número 2 surge independientemente del número 1, no es necesario proponer el origen del número 1 si el sistema número 2 se origina en el número 1. También debería ser un subproducto del número 1. Por lo tanto, de acuerdo con el origen de la vida, se describe 2 veces. La primera, enciende. La segunda, formación de vida, que debe formar un paso evolutivo darwiniano propio. Es decir, explicar la formación del sistema número 2 cuando se basa en información previa y estructuras de diferentes tipos, porque las fuerzas de selección ya han establecido el número 1 como el bien adaptado. Debemos asumir que el número 2 es una versión modificada del número 1, ya que es parte del mismo mecanismo de selección. Por lo tanto, no puede haber un nuevo cambio del número 1 al número 2 basado en componentes completamente diferentes. Como resultado, los números 1 y 2 son de naturaleza similar y no pueden estar hechos de componentes diferentes. Además, debe haber una explicación de por qué la evolución darwiniana número 1 se pierde si es esencial para la existencia de la número 2. Esto haría que la interacción entre dos sistemas darwinianos diferentes fuera extremadamente improbable. Parece lógico que debamos comenzar con un solo tipo de evolución darwiniana, que es ARN péptido o ARN tipo péptido con o sin aminoácidos no canónicos, pero fundamentalmente utilizando los mismos tipos de polímeros y mecanismos que se conocen en todos los organismos. Como ejemplo, en esta cuenta, el portador de información de ADN reemplazó al ARN como en el portador de información principal. Ambos tipos de polímeros reorganizaron mutuamente sus funciones y mejoraron la forma de almacenamiento y utilización de la información. En este proceso, el ADN reemplaza al ARN como principal portador de información, como un nuevo polímero más estable. Sin embargo, este no es un polímero fundamentalmente diferente, sino solo una variación de ARN, como el mismo principio básico de interacciones de pares de bases de Watson-Crick. Además, el ARN no desaparece, sino que ocupa un nicho de funciones fundamentalmente importante. De la misma manera, no podemos esperar la emergencia de la evolución darwiniana número 2 de diferentes tipos de evolución darwiniana número 1, sino actualizaciones adecuadas sin perder la anterior. Este no es un polímero fundamentalmente diferente, sino solo una variación de ARN con el mismo principio básico de interacciones de pares de bases de Watson-Crick. Además, el ARN no desaparece, sino que ocupa su nicho de funciones fundamentalmente importante. De la misma manera, no podemos esperar
la emergencia de la evolución darwiniana número 2, de diferentes tipos de evolución darwiniana número 1, sino actualizaciones adecuadas sin perder la anterior. Este no es un polímero fundamentalmente diferente, sino solo una variación de ARN con el mismo principio básico de interacciones de pares de bases de Watson-Crick. Además, el ARN no desaparece, sino que ocupa su nicho de funciones fundamentalmente importantes. De la misma manera, no podemos esperar la emergencia de la evolución darwiniana número 2 de diferentes tipos de evolución darwiniana número 1, sino actualizaciones adecuadas sin perder la anterior. Problemas similares ocurren si el sistema se basa inicialmente por completo en la evolución darwiniana de ARN, solo que debe evolucionar hacia un sistema de ARN péptido con el código genético familiar. La evolución darwiniana de ARN solo es similar a la evolución número 1 discutida anteriormente, y la evolución de ARN péptido sigue la número 2 con la misma fuente de información ARN. Peter R. Wills y Charles W. Carter Jr. han propiciado un modelo matemático detallado que muestra que la posible transición de ARN Coding Word RCW a Protein Coded Word PCW es un evento muy poco probable. La codificación no puede iniciarse en el RCU porque la dinámica de la actividad del ARN, la replicación de la información genética y la catálisis de las asignaciones de codificación es completamente autónoma. La autoorganización de codificación basada en el bootstrapping restringido por retroalimentación aceleró la exploración del espacio de secuencia y dirigió la búsqueda hacia un código óptimo. Además, por tanto, la dinámica de la PCW implica una vía directa, muy rápida e intrínsecamente generativa hacia un estado autoorganizado de procesamiento de información codificada, mientras que no existe tal posibilidad inherente a la dinámica de la RCW. Escenario mundial de ARN. Los científicos de hoy tienden a estar de acuerdo en que el ARN se estableció antes y su evolución fue anterior al ADN en las primeras formas vivientes. En la actualidad, todos los organismos utilizan la información almacenada en el ARN de diversas formas. La secuencia de ARN puede existir como formas 3D específicas con funciones estructurales específicas. Por ejemplo, ARNR, o podría funcionar como una enzima, ribosimas, que controla la expresión génica para realizar funciones reguladoras, por ejemplo, miRN, o puede traducirse en proteínas ARNM en el ribosoma, donde tiene lugar la síntesis de proteínas. En todas sus funciones, el ARN demuestra una estrecha dependencia de las proteínas. El ARN requiere que las proteínas sean sintetizadas o replicadas, y las proteínas requieren que se codifique el ARN. Ante esto, el origen de la vida ha tomado la forma del dilema: la gallina o el huevo, ¿qué viene primero, el ARN o las proteínas?
Gilbert publicó por primera vez una hipótesis del mundo ARN en 1986 con la intención de resolver el problema de la gallina y el huevo y simplificar el origen de la vida, eliminando proteínas o péptidos de los eventos iniciales de la formación de la vida. Su trabajo asumió que las ribosimas tenían un papel esencial en la formación temprana de la vida, al realizar simultáneamente el papel de portador de información y funciones enzimáticas sin la necesidad de proteínas. El concepto del mundo del ARN fue motivado por los recientes descubrimientos de Thomas Sech y Sidney Altman, galardonado con el Premio Nobel de Química en 1986, del ARNR autoempalmado y la ribonucleasa P respectivamente. Estos dos descubrimientos mostraron las propiedades catalíticas del ARN y dieron inspiración a Gilbert para desarrollar su hipótesis. La existencia de ribosimas sugirió que las proteínas auxiliares eran innecesarias para que prosiguiera la evolución darwiniana. Pero en ese caso, la información y la estructura se basan en el mismo tipo de polímero, ARN, y similar al ARN. Por tanto, el dilema de la gallina o el huevo parece estar resuelto. La hipótesis del mundo del ARN es ahora ampliamente aceptada como la explicación más plausible del origen de la vida. El azufre, el fósforo y el agua de los volcanes antiguos podrían cerrar un ambiente ácido necesario para mantener la estabilidad del ARN en este mundo primordial. Muchas ribosimas sintéticas desarrolladas en condiciones de laboratorio son capaces de realizar una variedad de tareas enzimáticas, incluidas la autorreplicación del ARN. Muchos ARN existentes de forma natural son con diferentes actividades catalíticas. Se consideran reliquias de este antiguo mundo del ARN. Se ha descrito la secuencia hipotética de eventos que llevaron al surgimiento del mundo del ARN. La química prebiótica conduce a la formación de nucleótidos, lípidos y aminoácidos que pueden polimerizar. Los ARN cortos iniciales o moléculas similares a ARN podrían mantener algunas de las secuencias a través de una replicación dirigida por molde no enzimático de alta fidelidad que debería oponerse a su degradación. Si no hay una replicación prebiótica no enzimática de alta fidelidad, es poco probable la formación espontánea de una ribosina autorreplicante. Este proceso se desconoce actualmente, pero los experimentos en esta dirección continúan. Las dificultades para la replicación no enzimática de alta fidelidad provienen del hecho de que el ARN tiende a agregar principalmente ribonucleótidos G o C a la plantilla, pero no A y U. Para evitar este problema, la búsqueda de los 4 nucleótidos en la replicación de alta fidelidad continúa a través de una variedad de enfoques y la aplicación de moldes similares al ARN no canónico que muestran una mejor incorporación
de 4 nucleótidos en condiciones específicas. El mantenimiento del ARN se ve favorecido por la compartimentación en forma de capas lipídicas o vesículas. Después de resolver la replicación no enzimática, los siguientes eventos serían la aparición de formas intermedias más largas debido a las interacciones ARN-ARN, naturalmente por selección debido a la estabilidad. Una red de oligos de ARN funcionales simples generaría una variedad de funciones de ribosima. Eventualmente emergería una ribosima de replicación de ARN autorreplicante, que de hecho será el momento de inicio de la evolución darwiniana. Según la hipótesis del mundo del ARN, la formación de la ribosima autorreplicante es la única forma en que podría comenzar la evolución darwiniana. El autorreplicador hipotetizado es el hito central y esencial para la hipótesis del mundo del ARN y ha sido objeto de un modelo extenso con varias condiciones sugeridas para su existencia. Es importante señalar que la afirmación de la existencia de un autorreplicador es cuestionada por la hipótesis del mundo ARN péptido, que se analiza más adelante. Los siguientes eventos evolutivos incluyen la aparición del código genético independiente de las aminoácido tRNA sintetasas, AARS. Estos surgirían más tarde junto con la traducción en la que la información fluye desde el ARN o una molécula similar al ARN a péptidos codificados, es decir, el mundo del ARN experimentará una transición polimérica al mundo del ARN, ADN, proteínas. Jarush sugirió un comienzo alternativo para la evolución darwiniana en el mundo del ARN, donde un dinucleótido similar al NAD muy simple, el ancestro de un cofactor NAD, contendría nicotinamida y algunas de las bases nucleotídicas canónicas. Las moléculas similares a NAD resultantes se denominan cofactores similares. Este sistema facilitaría la formación de la replicación del ARN y la formación de ribosinas, es decir, un mundo de ARN. En este escenario, la formación de la evolución darwiniana en el mundo del ARN surgiría mucho antes que con la ribosina de la replicación del ARN, debido a la selección de la replicación IDA y la función IDA como cofactor primordial. Aunque la antigüedad del ARN es difícil de discutir, la hipótesis del mundo del ARN está plagada de problemas sin resolver. La replicación de ARN de alta fidelidad es necesaria para mantener las ribosinas. Tal replicación de alta fidelidad podría realizarse mediante una ribosina de replicación de ARN. Esta ribosina es relativamente larga para surgir por casualidad y por lo tanto requiere una replicación no enzimática de alta fidelidad para reproducir un precursor intermedio de ARN o similar al ARN, del cual
se puede seleccionar la ribosina de replicación? ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras que facilitan la transición del sistema de replicación no enzimática de alta fidelidad similar al ARN canónico? Es poco probable que la molécula hipotética similar al ARN, capaz de replicación de alta fidelidad de 4 nucleótidos, evolucione a ARN canónico si asumimos que la plantilla similar a ARN ya muestra una ventaja para una mejor replicación. La próxima transición también parece problemática. La evolución darwiniana establecida basada en una ribosima autorreplicante, el replicador, debería someterse a una transición de polímero a un sistema de codificación de aminoácidos. En ese proceso se necesita un tipo diferente de presión de selección, donde las nuevas interacciones de polímeros deben avanzar hacia la supervivencia. La transición del polímero es difícil de explicar a pesar de muchos escenarios sugeridos. Además, lo que se requiere es la selección de una forma totalmente diferente de replicación de ARN o ADN mediante enzimas proteicas, ya que la ribosima de replicación de ARN está seleccionada para realizar una actividad de alta fidelidad. Como ejemplo, hoy estamos observando ribosima activa de alta fidelidad, el ribosoma, realizando una función de transferencia de peptidilo. Por lo tanto, a partir de esta observación, es razonable extrapolar que la ribosina autorreplicante inicial podría revolucionar en una variedad de enzimas de replicación altamente eficientes para toda la actividad de replicación actual. De hecho, no se conoce ninguna ribosima de autorreplicación de origen natural capaz de replicar ARN o ADN. Estos problemas no son tales que no se pueda encontrar una explicación razonable, pero existen hipótesis que eviten estas advertencias y brinden un escenario más plausible. Adicionalmente, la hipótesis del mundo del ARN no evita por completo el dilema del huevo y la gallina, ya que es difícil explicar el desarrollo del código genético y las proteínas codificadas. Como se discutió anteriormente con la evolución darwiniana número 1 y número 2, la transición del polímero de un sistema de solo ARN a un sistema de proteína de ARN es un proceso muy poco probable. Gilbert propuso inicialmente la hipótesis del mundo del ARN como un objetivo de simplificar el origen de la vida sin la participación de proteínas o péptidos. Como resultado, la hipótesis del mundo del ARN incluye procesos de múltiples pasos y tiene dificultades para explicar adecuadamente la replicación no enzimática de alta fidelidad, las ribosimas autorreplicantes y la transición de polímeros. Estos obstáculos complican la hipótesis del mundo del ARN y la convierten en un escenario menos plausible para el origen de la vida. Escenario mundial del ARN péptido. Como se discutió anteriormente, el escenario mundial del ARN tiene muchos problemas, por lo que se necesita un modelo alternativo
Quizás deberíamos buscar una interacción entre el ARN y los péptidos cortos para explicar la formación de la evolución darwiniana, adaptando la definición de evolución darwiniana a la vida tal como la conocemos en el planeta Tierra. Obtenemos: la evolución darwiniana es un sistema dinámicamente estable donde la secuencia de un heteropolímero, ejemplo, el ARN portador de información, determina la secuencia de otro tipo de heteropolímero, proteína o péptido portador de estructura, función. En resumen, la vida comienza cuando una secuencia de ARN establece péptidos que a su vez interactúan y estabilizan su ARN codificante. Este proceso se conoce como traducción y durante los primeros pasos, cuando surgió la vida, debe haber ocurrido en un sistema simple con un ARNT, un ribosoma y un ARNM primitivos. En la traducción contemporánea, el vínculo entre el ARN y las proteínas está determinado por un protocódigo donde el ARNT específico, que porta un anticodón específico, debe ser aminoacilado con un aminoácido específico que proporciona el vínculo entre el portador de información y el componente estructural. Esto hace que la aminoacilación del ARN sea la reacción química más importante del universo. Esto hace que la aminoacilación del ARN sea la reacción química más importante del universo. Desde 2015, L.D. Williams, C.W. Carter, D. Caetano Anoles y G. Caetano Anoles, Van der Gillig y D. Speicher, B. Alba y Ann Lupas, D. Kunev y A. Gospidonov, S. Chatterjee y S. Yadav, C. Michel y J. Thompson, Didier Abouf y otros promovieron nuevos conceptos para el origen de la vida como cooperación entre ARN y péptidos, mundo ARN péptido. En los escenarios del ARN péptido, la información es transportada por polímero de ARN o similar al ARN, pero la estructura proviene inicialmente de péptidos y luego de proteínas evolucionadas. En esta hipótesis, el dilema de la gallina y el huevo es obviado por la cooperación entre el ARN y los péptidos en el proceso de traducción primitiva inicial. Además de las interacciones ARN-péptido, aparece que algunos aminoácidos pueden facilitar la formación de protoceldas debido a la estabilización de las membranas grasas. Si aceptamos los primeros pasos en la formación de la evolución darwiniana en el mundo del ARN péptidos, la traducción, replicación, selección de ribosomas naturales y la formación del código genético seguirán necesariamente en este caso. El mundo del ARN péptido postula que los componentes de la evolución darwiniana, un portador de información, la regla, código genético y un portador de función, emergieron en el mismo conjunto de eventos físico-químicos como se discutió anteriormente.
continuaremos.